Introducción a los sistemas neumáticos e hidráulicos, y válvulas. Sistemas neumáticos e hidráulicos. La neumática es la tecnología que emplea aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover mecanismos. La hidráulica es la tecnología que emplea líquidos como modo de transmisión de la energía necesaria para mover mecanismos. Con frecuencia las señales neumáticas se utilizan para manejar elementos finales de control, incluso cuando el sistema de control es eléctrico. Esto se debe a que con estas señales es posible accionar válvulas grandes y otros dispositivos de control que requieren mucha potencia para mover cargas considerables. La principal desventaja de los sistemas neumáticos es la compresibilidad del aire. Las señales hidráulicas se usan en dispositivos de control de mucha mayor potencia, pero son más costosas que los sistemas neumáticos y hay riesgos asociados con fugas de aceite que no ocurren con fugas de aire. Fuentes de energía. En un sistema hidráulico la presurización del aceite se logra mediante una bomba accionada por un motor eléctrico. La bomba envía aceite al sistema desde un pozo colector a través de una válvula de retención y un acumulador para regresar al pozo colector. La figura 1 ilustra este sistema. La válvula de alivio libera presión cuando rebasa el nivel de seguridad, la válvula de retención evita que el aceite regrese a la bomba y el acumulador equilibra las fluctuaciones de corta duración en la presión de salida del aceite. En esencia el acumulador es un recipiente que mantiene el aceite bajo presión, soportando una fuerza externa. La figura 2 muestra la configuración más común de presurización usando gas. El gas está en una vejiga dentro de una cámara que contiene el fluido hidráulico. Una versión más antigua utilizaba un pistón accionado por resorte. Si la presión del aceite aumenta, la vejiga se contrae, aumenta el volumen que puede ocupar el aceite y disminuye la presión. Si la presión del aceite disminuye, la vejiga se expande, para reducir el volumen que ocupa el aceite y aumentar su presión. En una fuente de energía neumática, ver figura 3, un motor eléctrico acciona un compresor de aire. El aire que entra al compresor se filtra y pasa por un silenciador para reducir el nivel de ruido. La válvula de alivio de presión protege contra un aumento de la presión del sistema arriba del nivel de seguridad. Dado que el compresor aumenta la temperatura del aire, es posible que sea necesario un sistema de enfriamiento, y para eliminar la contaminación y agua del aire se utiliza un filtro y un separador de agua. El receptor de aire aumenta el volumen del aire del sistema y equilibra las fluctuaciones de presión breves. Válvulas para control de dirección. En los sistemas neumáticos e hidráulicos se utilizan válvulas de control direccionales para controlar el sentido de flujo del fluido que pasa por un sistema. Su función no es modificar el gasto de un fluido, son dispositivos para abrir o cerrar por completo, es decir abierto, cerrado. Estas válvulas se utilizan con frecuencia en el diseño de sistemas de control en secuencia, y se activan para cambiar la dirección de flujo de un fluido mediante señales mecánicas, eléctricas o de presión de fluidos. Un tipo muy común de válvula de control de dirección es la válvula de carrete. Dentro del cuerpo de la válvula se desplaza un carrete en forma horizontal para controlar el flujo. La figura 4 muestra una forma de esta válvula. En A, la fuente de alimentación de aire está conectada al puerto 1, y el puerto 3 está cerrado. Así, es posible presurizar el dispositivo conectado al puerto 2. Cuando el carrete se mueve a la izquierda, ver figura 4, se interrumpe el suministro de la fuente de alimentación, y el puerto 2 se conecta al puerto 3. Este es un desfogue a la atmósfera, por lo que la presión del aire del sistema vinculado al puerto 2 sale por ahí. Así, el desplazamiento del carrete permite que el aire fluya primero dentro del sistema, para luego invertirlo y salir del sistema. Las válvulas giratorias de carrete tienen un carrete giratorio que al dar vuelta abre y cierra los puertos de manera similar. Otra modalidad común de válvula de control direccional es la válvula de vástago. En la figura 5, hay dos posiciones, una cuando el botón no se oprime y otra cuando se oprime. Así, la válvula de 2 posiciones tendrá 2 cuadrados, una de 3, tendrá 3 cuadrados, etc. Las flechas, ver figura 6, A, indican la dirección del flujo en cada una de las posiciones. Las líneas con tope corresponden a líneas de flujo cerradas, ver figura 6b. En la posición inicial de la válvula, las conexiones con los puertos se indican en la figura 6c. En la figura 6c, la válvula tiene 4 puertos. Estos se identifican con un número o una letra, de acuerdo con su función. Los puertos se identifican con 1, O, P, para el suministro de presión, 3, O, T, para el puerto de regreso hidráulico, 3 o 5, R o S. Para los puertos de desfogue y 2 o 5, B, O, A, para los puertos de salida.
La figura 7 muestra ejemplos de algunos símbolos con que se representan los diversos modos en que actúan las válvulas. En el símbolo de una válvula pueden usarse uno o más símbolos. La figura 8 es un ejemplo de cómo combinar estos símbolos para describir el funcionamiento de una válvula. En ella se muestra el símbolo de la válvula de vástagos de 2 posiciones y 2 puertos de la figura 6. Observe que se puede referir a este tipo de válvula como una válvula 2-2. El primer número indica la cantidad de puertos y el segundo, las posiciones. La figura 9 es otro ejemplo de una válvula de carreta accionada por solenoide. La figura 10, en su símbolo. La válvula se acciona mediante una corriente que pasa por un solenoide y regresa a su posición original con un resorte. La figura 11 muestra el símbolo de una válvula 4-2. Las conexiones corresponden al estado inicial, es decir, 1P está conectado a 2A y 3R está cerrado. Al activarse el solenoide se obtiene el estado que indican los símbolos del cuadrado correspondiente, es decir, ahora 1P está cerrado y 2A conectado a 3R. Cuando no hay corriente en el solenoide, el resorte obliga a la válvula a regresar a su posición inicial. El movimiento del resorte produce el estado que indican los símbolos del cuadrado respectivo. La figura 12 muestra un ejemplo sencillo de una aplicación de las válvulas en un sistema neumático de levantamiento. Se utilizan 2 válvulas de botón 2-2. Cuando el botón de la válvula hacia arriba se oprime, la carga se levanta. Cuando se oprime el botón de la válvula hacia abajo, la carga baja. Observe que en los sistemas neumáticos un desfogue a la atmósfera se indica con una flecha. Válvulas operadas por válvula piloto. La fuerza necesaria para accionar la bola o desplazar la válvula en ocasiones es demasiado grande para la operación manual o con un solenoide. Para solucionar ese problema se utiliza un sistema accionado por válvula piloto, el cual es a una válvula para controlar una segunda válvula. La figura 13 ilustra esto. La capacidad de la válvula piloto es pequeña y se acciona en forma manual o mediante un solenoide. Su función es permitir que la válvula principal sea operada por el sistema de presión. La línea de presión piloto se representa con líneas punteadas. Aunque las válvulas piloto y principal se pueden accionar con 2 válvulas independientes, lo más frecuente es encontrarlas dentro de la misma cubierta. Válvulas direccionales. La figura 14 muestra una válvula direccional y su símbolo. El flujo solo se realiza en la dirección en la que la bola empuja el resorte. El flujo en la dirección opuesta está bloqueado porque el resorte empuja la bola contra su asiento. Válvula de control de presión. Existen varios tipos de válvulas de control de presión. Válvulas para regulación de presión. Sirven para controlar la presión de operación en un circuito y mantenerla en un valor constante. Válvulas limitadoras de presión. Se utilizan como dispositivos de seguridad para limitar la presión en un circuito debajo de cierto valor de seguridad. La válvula se abre y desfoga a la atmósfera, o devuelve el fluido al pozo recolector si la presión es mayor que el valor de seguridad predeterminado. Válvulas de secuencia de presión. Se utilizan para detectar la presión de una línea externa y producir una señal cuando se alcanza un valor establecido. Válvula limitadora de presión. La figura 15 ilustra una válvula limitadora de presión, de desfogue, cuyo orificio por lo regular está cerrado. Cuando la presión de entrada es mayor que la fuerza que ejerce el resorte, la válvula se abre y se produce un desfogue a la atmósfera o el fluido regresa al pozo recolector. Esta válvula se usa como válvula para desfogue de presión, para proteger el sistema contra presiones excesivas. Válvula de secuencia de presión. Con la válvula limitadora de presión de la figura 15, la presión límite se define por la presión a la entrada de la válvula. Esta se puede adaptar como válvula de secuencia, cuando se desea producir flujo en alguna parte del sistema si la presión llega a determinado nivel. Por ejemplo, una máquina automática necesita que se inicie una operación cuando la presión de sujeción aplicada a una pieza de trabajo adquiere un valor particular. La figura 16 muestra el símbolo de una válvula de secuencia, donde la válvula se activa cuando la presión de entrada alcanza un valor determinado y permite que la presión se aplique al sistema siguiente. La figura 17 muestra un sistema que utiliza una válvula de secuencia como la descrita. Cuando la válvula 4-3 actúa por primera vez, la presión se aplica al cilindro 1 y su émbolo se desplaza a la derecha. Cuando esto sucede, la presión es demasiado baja para accionar la válvula de secuencia, por lo que no se aplica presión al cilindro 2. Cuando el émbolo del cilindro 1 llega al tope del extremo, aumenta la presión del sistema y al llegar a un nivel apropiado,
activa la apertura de la válvula de secuencia y así se aplica presión al cilindro 2 para iniciar el desplazamiento de su émbolo.